Vamos al capítulo 10, por favor, del libro de Josué. Josué, capítulo 10. Entonces, continuando nuestro recorrido por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo 10. En este capítulo encontramos que 5 reyes hicieron la guerra contra Gabaón y Josué socorrió a Gabaón. ¿Se acuerdan, no? Lo que había pasado con los gabaonitas, que se les disfrazaron y se les metieron ahí. Entonces ellos, Josué y el pueblo de Israel hicieron un pacto con los gabaonitas de protegerlos. Entonces los 5 reyes hicieron la guerra contra Gabaón y Josué socorrió o apoyó a Gabaón. Y fíjense qué tremendo, Dios lucha contra ellos con piedras de granizo. O sea, Josué y el pueblo de Israel fueron los que le prometieron el pacto a los gabaonitas, a pesar de que ellos los burlaron y cierto eso, pero sin embargo, Dios respeta la palabra de Josué, fíjese. Qué tremendo, ¿no? O sea, híjole, mis respetos para Dios, ¿no? Porque, o sea, Él respalda a Josué en esa parte, ¿no? Entonces los 5 reyes fueron colgados, 7 reyes más fueron conquistados y Josué regresó al campamento en Gilgal, ¿no? En este capítulo 10, Josué conquistó 5 reyes de los amorreos. Y déjeme ver dónde inicia. Ok. Entonces, le estoy dando una introducción, más o menos. Entonces, en este capítulo 10, Josué conquistó 5 reyes de los amorreos al continuar su campaña en el sur. Y terminó la campaña en el sur con la destrucción de Maceda, Laquis, Limna, Eglón, Hebrón y Debir. Y este capítulo 10 contiene también el relato del día prolongado. ¿Ha oído de ese día prolongado? El día prolongado de Josué, ¿no? Y ahí como que hay una pregunta, ¿no? ¿Hizo Josué que el sol se detuviera? Bueno, veamos pues algunas de las explicaciones que se ha dado para el día prolongado de Josué, ¿verdad? En este primer lugar es la práctica de algunos evitar mucha gente no quiere dar ninguna interpretación, lo ignoran por completo como si no fuera digno de comentarlo. Segundo lugar, algunos tratan el lenguaje como poético, ¿no? Pero bien, vamos directamente a leer mejor, vamos a la defensa milagrosa de Gabaón. En el verso 1 del capítulo 10, ¿no? Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Dice que pelearon contra ella. Entonces, 5 reyes oyeron acerca del tratado que Gabaón había hecho con Israel y decidieron hacer la guerra contra Gabaón. O sea, como diciendo, este cuate nos traicionó, vamos a darle duro, ¿no? Y tendido. Pero ellos nunca imaginaron que al hacer el pacto con Josué, la protección de Dios iba a estar con ellos, iba a estar ahí, Dios respaldando la decisión. Entonces, esto presentó un problema para la ciudad y por tanto, ¿qué es lo que hicieron los residentes de Gabaón? Bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice, entonces los moradores de Gabaón
enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Fíjese, fortalecido por el Señor, Josué vino a auxiliarles y marchó forzosamente toda la noche, o sea, una marcha forzada, unos 65 kilómetros desde Gilgal, atacando al enemigo por la retaguardia. Fíjese, de aquí a Chapala son 48 kilómetros, agréguele, a lo mejor si le da la vuelta por anda saliendo allá a lo mejor a la altura de Jocotepec, desde aquí hasta Jocotepec, pero acá yéndonos por la carretera Chapala y luego darle vuelta en Ajijic, luego pasar toda esa parte hasta llegar a Jocotepec, yo creo que son como los 60 o más todavía, 65 kilómetros. Y o sea, fue una marcha forzada, ¿no? Entonces, desde Gilgal salieron atacando al enemigo por la retaguardia. El ataque repentino contra los amorreos tomó a estos por sorpresa y resultó ser una buena táctica. El Señor les derrotó ante Israel, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hace en esta parte, ¿no? De hacer. ¿Cuál es el propósito de este capítulo 10 que estamos leyendo? Bueno, el propósito es que comprendamos que los milagros hechos por Dios en este pasaje muestran que Dios hace milagros en los siguientes casos, ¿sí? Número 1, de acuerdo a su propósito. Número 2, según las necesidades de su pueblo. Sí, entonces tenemos que comprender esa parte. Repito, que los milagros hechos por Dios en este pasaje muestran que Dios hace milagros en los siguientes casos, ¿sí? Número 1, de acuerdo a su propósito. Número 2, según las necesidades de su pueblo. Esto aplica un dicho que luego yo muchas veces lo uso y digo: Dios no te va a suplir una necesidad que no tengas. Dios no te suple una necesidad que no tengas. O sea, porque acuérdese que Dios satisface necesidades, no necedades, ¿no? Entonces, de acuerdo aquí, de acuerdo a este pasaje, ¿no? Muestra que Dios hace milagros número 1, de acuerdo a su propósito, y número 2, según las necesidades de su pueblo, ¿sí? Entonces, aunque conceder vida a los gabaonitas fue un error, ya lo leímos, ¿verdad? En el capítulo 9, fue un error. Hay que reconocer los beneficios obtenidos por el arreglo. O sea, los gabaonitas salieron ganones con ese arreglo, ¿sí? Y Israel ahora tenía una base para operaciones militares en Gabaón y soldados fuertes para ayudar en las varias fases del combate, ¿no? Y esto resultó en una ventaja para Josué en la conquista del sur de Canaán que veremos hoy, ¿no? Fíjese cómo Dios tiene todo el control. Esto, la unión, aunque fue una unión, ¿verdad? Así media rara, media como que no muy clara, no muy honesta, también Dios usó eso. Y es lo que yo ayer compartía y enseñaba, ¿no? Que muchas de nuestras experiencias negativas en el pasado, Dios las usa como experiencias positivas en el presente. O sea, cosas que usted vivió, que pasó, que dice, qué mala onda, me pasó esto, me pasó aquello, me pasé aquí, o viví esto, o viví esta mala experiencia, pero sin embargo, el Señor permite que esas malas experiencias, o en un momento dado, una mala decisión que tomaste, que te enseñó mucho, llega el momento en que el tiempo presente tú la retomas y dices, mira, ahora entiendo lo que me pasó en aquellos tiempos, cómo el Señor ahora me permite sacarle lo positivo a lo que estoy viviendo. Bueno, es lo que estaba pasando, ¿no? El Señor, aquí para Josué resultó una ventaja en la conquista del sur de Canaán.
Lo cierto es que Josué, fíjese, lo cierto es que Josué no estaba pensando en estas cosas cuando hizo el arreglo por pensar que eran de lejos. O sea, a Josué no se le venían esos pensamientos de decir, no, pues el Señor va a usar esto. No, a Josué le tocaron las fibras emocionales y lo engatusaron, lo encandilaron y le comieron el mandado y les aceptó. Porque Josué decía, no, pues es que vienen de lejos, pobres, esto y lo otro, aquello. Pero sin embargo, ya Dios tenía un plan para esa unión, fíjese. Qué tremendo, ¿no? Entonces, por eso, ¿se acuerda lo que dice Romanos 8:28? ¿Qué dice? Todas las cosas, ¿cuántas? Todas. Entonces, esa es la parte, ¿no? Entonces, esta es la parte. Entonces, pero después de todo esto, bueno, pues los enemigos, por la alianza, se enojaron los enemigos por la alianza de Gabaón con Israel. Y el rey de Jerusalén temía mucho al aprender de la conquista de Israel de las ciudades de Jericó y Jai. Entonces se enojó con los de Gabaón por esa alianza, ¿verdad? Y esa alianza era una amenaza no pequeña por el hecho de Gabaón. Gabaón era una ciudad grande con hombres fuertes, dice ahí en el capítulo 10, verso 2 que leímos, ¿no? Que dice, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, o sea, había un temor. Entonces, vemos ahí a estos reyes, los 5 reyes que se unieron a la lucha, ¿no? Entonces, estos reyes estaban decididos a castigar a Gabaón por su deslealtad. Se unieron los 5 reyes con sus ejércitos para pelear contra Gabaón, ¿verdad? Ahí dice en el verso 5. Aparentemente ellos decidieron procurar atacar y castigar a Gabaón por su deslealtad en unirse con Israel y su Dios. Y unas victorias sobre Gabaón debilitaría a Israel, según la manera de razonar de estos reyes. Fíjese, ellos decían, no, bueno, vamos a atacar duro a Gabaón por desleal, por traicionero, por haberse unido al pueblo de Israel y a su Dios, vamos a atacarlo, y de esa manera también le vamos a bajar la fuerza a Israel. Pero ellos no sabían que se estaban metiendo contra Dios. Qué tremendo. O sea, ellos no sabían que iban contra Dios. Yo sí le digo a muchos, en los matrimonios, cuando me toca una boda, yo le digo, mira, le digo al esposo, te voy a decir algo. Ten cuidado con el trato que tú le das a tu esposa, porque tú la ves a ella y dices, bueno, pues es hija de Pedro y de María, los que están ahí. Sí, tienes razón, ellos son sus papás físicos, pero acuérdate de algo, si tú te metes con ella, te estás metiendo con Dios, porque es una hija de Dios. Igual también a las mujeres, ¿no? O sea, si tú no lo respetas, si tú no te sometes, tú no estás desobedeciéndolo a Él, tú estás desobedeciendo a Dios. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? De donde debemos de entender la verdad, el por qué. Es lo que sucedía con Gabaón. Estos 5 reyes ni se imaginaban, ¿verdad?, que Dios estaba detrás de ellos. Y bueno, entonces ellos estaban decididos a castigar a Gabaón. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces hemos experimentado la oposición del enemigo inmediatamente después que hacemos un nuevo voto con el Señor? Tomamos una decisión para un cambio de vida o para involucrarnos en alguna actividad y sin embargo siempre o en la mayoría de las veces experimentamos la oposición del enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque pues hay alguien que te quiere desanimar y alguien que se quiere interponer a los planes que Dios tiene para tu vida. Así pasó con Gabaón. Ya ellos, los gabaonitas, se habían identificado con Jehová y luego tenían que enfrentarse a esos ejércitos bien fortificados, fuertes, ¿no? Entonces, vemos ahí esa parte, ¿no? Entonces empezaron a atacar a Gabaón y los enemigos empezaron a atacar a Gabaón. Y en el principio los gabaonitas trataron de defenderse por sí mismos, pero luego reconocieron que no podían.
Entonces se aprovecharon de su alianza con Israel y enviaron representantes. Mire, vaya conmigo al verso, que estamos en el verso 6, ¿o qué? Sí, verso 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Josué? Honró su pacto con los gabaonitas. Honró. Fíjese qué tremendo. O sea, porque Josué sabía la representación que tenía delante de Dios. Josué era el enviado de parte de Dios en esa área, ¿no? Y sabe, usted y yo tenemos una representación de Dios en la tierra, como cristianos, hablando como cristianos. Somos cartas abiertas del Evangelio, usted y yo, y somos, de verdad, la palabra que nosotros le enseñamos a la gente debe de tener valor y debe de tener respeto para que la gente conozca del Evangelio. Entonces, debemos de honrar el pacto que hicimos con el Señor, ¿verdad? Y de cumplir con la responsabilidad que tenemos. Josué respondió con todo el pueblo de guerra y hombres valientes. Vea lo que es el verso 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Honraron su pacto con Gabaón. Aquí se aplica el dicho, ¿verdad? Dos males no hacen un bien. Es un dicho, 2 males no hacen un bien. Entonces, fue un error humano de hacer paz con Gabaón, como ya lo hemos visto. Pero no cumplir su juramento, fíjese, fue un error el pacto. Pero no cumplir su juramento hubiera sido un pecado también. No haber cumplido su juramento hubiera sido un pecado también. ¿Se acuerda que cuando dice la Biblia que dice, más vale que no prometas, ¿se acuerda? Y no que prometas y no cumplas, algo así, ¿no? Así había estado. Entonces Israel no permitiría una cadena de errores y pecados en este caso. Y ellos mismos, ¿no? Se dijeron entre sí, si erramos otra vez, nos va a ir como en feria, pero no erraremos otra vez con la ayuda de Dios. Y así lo hicieron. Que sea así en nuestra actitud hacia el pecado. Sí, entonces, ¿sabes qué? Ya la regamos una vez, pero ya no la voy a regar 2 veces. Hace muchos años estaba aquí una mujer. Bueno, y le puedo hablar abiertamente, digo, porque sé que pues, la mayoría son nuevos, y de eso que lo estoy hablando hace 15 años, ¿no? ¿Quiénes tiene aquí desde hace 15 años? ¿Cuántos años tienen aquí? 18. Bueno, 15 por ahí así, ¿no? Pero 15 años que se fue. ¿También? ¿Más de 15? ¿22 años? Híjole, qué tremendo. O sea, la vida se va como agua entre las manos. Qué tremendo. ¿Quién, yo? ¿Era un bebé? Ah, yo entendí. Era un bebé. No. Y bueno, ándele, esa hermana, esa hermana era mamá soltera. Entonces venía y luego, no, pastor, perdónenme, pues que miren, que ya con el embarazo, ¿no? Con el no, está bien, pues está bien, ahora sí como la mujer, ¿no? Vete y no peques más, ¿no? O sea, sigue, échale ganas, ¿no? Y entonces, de un tiempo, hace muchos años, decidimos no presentar en la plataforma a los niños de las mamás solteras. Y no por mala onda, sino porque, fíjese que lo hacíamos y sin embargo se dio una rachita en que muchas jóvenes se embarazaron. Como diciendo, pues mira, pues ve, qué padre, todos pueden y que no sé qué y todo eso. Entonces, pues el Señor nos dio sabiduría y tomamos una decisión. Y el pastor Chuy habló con nosotros y dijo, ¿qué onda? Si alguna de nuestras hijas llegara a salir embarazada, o sea, entra al sistema. Y todos dijimos, sí, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, porque pues, no podemos hacer acepción de personas, todos. Y
Y esta señora, pues tuvo su bebé. Y entonces, que mire, perdónenme y no sé qué. No, está bien, está perdonada. Pues ándele, que sigue y va por el segundo, soltera. Va por el tercero, va por el cuarto. Entonces, en el tercero, bueno, en el tercero o cuarto, no recuerdo en cuál fue, vino y nos puso una gritiza que éramos falta de amor, que estábamos en pecado, cómo era posible que no presentáramos un niño, que estábamos, nos dijo que estábamos en pecado y que no sé qué. O sea, bien tremendo, ¿no? O sea, una otra vez, pero era su estilo de vida. Y sabe, muchas veces no recapacitamos, ¿no? Entonces, era lo que estaba pasando aquí, ya la habían regado. Entonces se dijeron ellos mismos, no, si erramos una vez, sí erramos una vez, tienes razón, sí la regamos una vez, pero no erraremos otra vez con la ayuda de Dios. Y así debe ser nuestra vida. O sea, sí a lo mejor tropezamos una vez, pero ya no se vale tropezar dos veces en la misma piedra, ¿no? Espérate, ¿cómo? Oye, tropezaste igual, en la misma piedra. Una tercera, no, espérame, no, eso ya no. Ya le agarraste amor a la piedra. Pues de plano, ¿no? Entonces, ya de plano le agarraste amor a la piedra. Y una cuarta más. Entonces, así debe ser la vida del cristiano. Bueno, por circunstancias, por lo que usted quiera, pues la regamos, pero pues, ya no una segunda. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, y es posible que Josué e Israel habían perdido un poco de confianza en sí mismos, fíjese, y en su seguridad de la ayuda milagrosa de Dios debido a dicho error. A lo mejor estaban ahí un poco, ¿verdad? Tanto Josué como Israel, pues estaban un poco desconfiados en ellos mismos, como diciendo, espérame, pues es que qué mala onda, mano, ¿cómo la regamos? ¿Cómo fuimos a aceptar la relación con los gabaonitas? Nos comieron el mandado. Y a lo mejor eso les bajó su seguridad de la ayuda milagrosa de Dios. Pero Dios, en su fidelidad y misericordia, confirmó su ayuda en esta batalla. Vean lo que dice el verso 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Qué tremendo la misericordia y el respaldo de Dios. Y sabe, eso mismo es para usted y para mí, la verdad. Eso mismo es o sea, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de amor, ¿no? Entonces, qué tremendo esa parte, ¿no? Entonces, Dios le dice, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ahora Josué no tenía ninguna duda en cuanto a la victoria. Dios le estaba confirmando. Entonces, agarrémonos, hermano, agarrémonos y apropiémonos de las promesas que Dios nos da cuando nos encontramos en tiempos de desánimo, en tiempos de incertidumbre. Agarrémonos de eso, de esa parte cuando tú dices, qué tristeza, qué mala onda, ¿no? Y porque acuérdese que el arma preferida de Satanás es el desánimo. Y cuando cuando la regamos o pasamos una situación así, Satanás es especialista en venir a restregarnos el error en la cara y estarnos recordando que la regamos y la regamos y la regamos y la regamos. Pero acuérdese lo que dice ahí en Apocalipsis, no me acuerdo el verso, creo que es el 12:14 o 14:12, cuando dice, y fue echado al lago de fuego Satanás, el enemigo ¿de quién? De los hermanos, que los acusaba de día y de noche. Y esa es la labor de Satanás, es su trabajo. Es su trabajo. Pero si no le damos pie a que esté sas, pues, es su trabajo, pero si no le damos trabajo nosotros, pues no va a pasar nada. Por eso debemos de apropiarnos de las promesas que Dios nos da cuando nos encontramos en tiempos de desánimo o de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vea el verso 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel.
y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Fíjese, ahí vemos la colaboración de Dios entre Dios y el pueblo de Israel, ¿no? Para sorprender al enemigo, Israel subió de noche hasta Gabaón, y probablemente en la madrugada empezaron a enfrentar al enemigo. Probablemente también muchos de ellos estaban dormidos. De allí Dios llenó de consternación al enemigo, ¿no? Y la palabra nos dice, nos sigue diciendo que Dios les derrotó en Gabaón. Los sobrevivientes entre los enemigos huyeron, pero fueron perseguidos por los israelitas y por Dios. Israel mató a muchos por la espada, pero Jehová hizo aún más por ellos. Hizo que cayeran granizos del cielo, trayendo la muerte de muchos más, aparte de los que murieron en espada. Vea lo que dice el verso 11. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Verso 11, perdón. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Sí, entonces, qué tremendo, ¿no? Entonces vean, y luego vemos lo que sucede en el verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en su presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y luego dice el verso 14: y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Ahí está la mano de Dios. Ahí está, Jehová detiene el sol, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el propósito del milagro, no? Otra vez podemos ver la actitud milagrosa de Dios de acuerdo con la necesidad de su pueblo. En ese momento, la necesidad era que el sol se detuviera. Y Dios detuvo el sol según la petición de Josué. Josué habló y dijo: Sol, detente en Gabaón. Y Dios le respaldó. Qué tremendo, hermano. Sí, qué tremendo sería, ¿no? Que nosotros tuviéramos esa convicción, esa fe, como Josué, de hablarle, ¿verdad? Con el respaldo, claro, no por nosotros mismos, sino, pero para la obra de Dios, no para lucirnos, decir, levántate y sé sano, ¿verdad? Pues, como tantos ahí que se andan aventando sus rollos, pero algunos ya lo ven más por negocio que por otras cosas, ¿no? Pero, o sea, Dios tenía de verdad esa parte, ¿no? Entonces, respaldó y detuvo el sol según la petición de Josué. ¿Por qué hizo Dios este gran milagro? No repetido, fíjese bien, no repetido en la historia humana, no repetido. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para dar a Josué y a Israel el tiempo necesario para derrotar el enemigo. Por eso lo hizo Dios, porque les dio el tiempo necesario para derrotar al enemigo. Hubiera sido muy fácil para los enemigos de esconderse al ponerse el sol en el tiempo acostumbrado. Mas horas del día fueron necesarias para derrotar por completo al enemigo. Qué tremendo, ¿no? Hay una escritura, vaya a Deuteronomio, ponga una marca ahí en Josué, y vaya a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Capítulo 7, verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Fíjese qué tremendo, ¿no? Entonces, por eso,
Por eso, porque ellos también estaban cumpliendo con lo que Dios les había encargado, destruir. Y si caía la noche, iba a ser más difícil, la verdad, para terminar de destruir al enemigo. Y por eso cuando Josué le habla al sol y le dice al sol, detente en Gabaón, Dios respaldó la palabra de Josué. Y vemos ahí el poder de la oración de Josué. Observamos algo del efecto o resultado de la petición de Josué, ¿no? Ahí en el verso 12, ¿no? Regrese por favor a Josué. En el verso 12, ¿no? Cuando dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. O sea, fíjese, Josué habló a Dios el día en que Jehová entregó al amorreo, ¿no? Y vemos el poder de la oración. Su oración tenía el poder de influir en la acción y voluntad de Dios. Por su oración, ¿verdad? El autor de la naturaleza, que es Dios, suspendió algunas leyes de ella por detener el sol y la luna por un tiempo prolongado. Qué tremendo, ¿no? O sea, ahí dice un comentarista, ¿no? Un comentarista capta bien la fe de Josué cuando este comentarista capta bien la fe de Josué en elevar tal petición a Dios, ¿no? Josué no vaciló en convocar a las fuerzas del universo a trabajar contra aquellos que estaban oponiéndose a Dios. Y vale la pena meditar en Efesios, mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Ahorita ese versículo lo estaba leyendo acá, mire, aquí abajo con los del primer nivel, Efesios 6:10, cuando habla de la armadura, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué se fortaleció Josué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso le habló a Dios y después le habló a la naturaleza a Josué y Dios le respaldó. Milagro que nunca jamás ha vuelto a ocurrir en la historia humana. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la lucha no es contra las personas, no es contra tu esposo, contra tu esposa, no es contra tu suegra, no es contra tu vecino, no es contra nadie. La lucha es contra el enemigo. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y yo le preguntaría, ¿usted cree, siendo realistas, usted cree que el cristiano echa mano de la armadura de Dios? Pues no. Pues no. ¿Sabe qué? Yo también creo que no. Por eso vemos tantas situaciones en la vida de los cristianos. O sea, el enemigo tomando ventaja, porque nosotros mismos no creemos lo que dice la palabra de Dios. Porque esta no es una opción. Esta, si usted la lee detenidamente, no es una opción. Es una instrucción dada de parte de Dios a los cristianos. Es una instrucción. Dice, vestíos. ¿Es una palabra como que te da opción o te da una instrucción? En otra versión dice,
pónganse. Cuando tú le dices al niño, ponte los zapatos, ¿le estás dando la opción o le estás dando una instrucción? Una orden. Entonces, es lo que Dios hizo con nosotros, o sea, nos dio una orden, instrucción, pero ¿sabe qué? Lamentablemente el cristiano no echa mano de todo esto. Y ahí es cuando, híjole, cuando cuesta trabajo de verdad, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Qué tanta fe tenemos? Y la verdad, o sea, el enemigo toma ventaja, porque pues imagínense un soldado sin armadura. Estaba viendo hace 2-3 días la película esa de Robin Hood, ¿no? Entonces, que le dice Robin Hood a la señora donde va a quedarse, ¿verdad? En la noche le dice, señora, le dice, ¿verdad? ¿Me puede ayudar a quitarme la armadura, la malla protectora del cuerpo? Y era así como una de esas sudaderas que se usan ahora, ¿verdad? Así de como medio tejidas, con gorro, pero no era de tela, era de puro fierro. Era de puro fierro, así como trenzado, ¿verdad? Y la traían encima precisamente para evitar los dardos que llegaran a las partes más importantes del cuerpo y que pudieran matarlo. Y es como dice la palabra, ¿no? Que nos pongamos el escudo de la fe. ¿Por qué el escudo? Porque Satanás todo el tiempo va a estar lanzando dardos de fuego. Dardos, órale. Y por eso era el escudo en los soldados, que venían los dardos de fuego y se ponían el escudo y ahí chocaban contra el escudo los dardos de fuego. ¿Y qué pasaba con esos dardos? Se apagaban. Por eso le digo, y ahorita precisamente me entró esa reflexión y por eso le hice esa pregunta. ¿Usted cree que como cristianos echamos mano de la armadura de Dios? Yo creo que no. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Porque no queremos, porque no creemos muchas veces. Qué tremendo, ¿no? Entonces, y de veras vale la pena meditar en estos versículos para ver la armadura, ¿no? Que Dios nos ha dado para nuestro uso contra el enemigo. Y yo le pregunto, ¿la estamos usando bien o como debemos? ¿O hay alguna de las partes que no estamos utilizando? Eso es algo bien personal. Dios no abandonaba a Israel. Entonces, regrese por favor, para terminar ahí el capítulo 10 de Josué. Dios no abandonaba a Israel. El pasaje de estudio, ¿no? Este pasaje para hoy nos enseña algunas cosas importantes, fíjese, acerca del carácter de Dios, ¿sí? O sea, nos enseña algunas cosas, este pasaje nos enseña algunas cosas importantes acerca del carácter de Dios. Número 1, es misericordioso. Es misericordioso. ¿Sí? ¿Por qué? Dios reconoció que en gran parte Israel respondió de ignorancia en hacer paz con los gabaonitas. O sea, fíjese, la misericordia de Dios vio que el corazón de Josué y del pueblo de Israel, en medio de su ignorancia, llegaron a hacer paz con los gabaonitas. Y ahí entra la misericordia de Dios. ¿Y sabe cuántas veces le hemos regado? Y le hemos regado por ignorancia. ¿Sí? Entonces ahí entra la misericordia de Dios. Y no lo dejó, Dios no lo dejó al pueblo de Israel cuando llegaron a ayudar a Gabaón. Entonces, punto número 1, que vemos en el carácter de Dios, es misericordioso. Número 2, es todopoderoso. ¿Por qué decimos todopoderoso? Porque el granizo y el detener el sol y la luna manifiesta su dominio sobre su creación. El granizo y el detener el sol y la luna manifiesta su dominio sobre su creación. Podemos aprender estas dos cosas bien tremendas del carácter de Dios, que es misericordioso, que aun cuando la regamos y por ignorancia o por no
¿qué? Como dicen, premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Nada de eso, sino que pues, le hicimos pues, mala onda, ¿no? Sin embargo, ahí entra la misericordia de Dios. Y la otra, por reconocer su poder, ¿no? Anoche estaba platicando a los del primer nivel, ¿no? Anoche me quedé dormido viendo las noticias, ¿verdad? Y entonces, y casi siempre mi esposa me despierta y me dice, vente ya, vámonos a dormir, porque me quedo ahí viendo las noticias. Y anoche me quedé y después cuando se terminaron las noticias estaban pasando la película de Dios no está muerto. Pero ya era bien tarde, ¿no? Ya era bien tarde. Y yo dije, híjole, me voy a desvelar. Pero ya la había visto. Pero, ¿sabe? Anoche le encontré más sabor a la película, ¿verdad? Porque del maestro ¿no? Y comenzó a nombrar, el maestro nombró al famoso Steve Kotkin, ¿verdad? ¿Se acuerda? El que acaba de morir hace poco, ¿no? Que era el ateo más grande que ha existido. Y lo comenzó a morir, que porque no, que la vida se dio así de un de repente y que todos esos rollos. Pero sin embargo, ¿sabe qué? Yo veía la convicción de ese joven y decía, Señor, ¿cómo nos hace falta una convicción de esa manera, ¿no? Que el maestro y todo el salón estaba en contra de él y sin embargo, ¿verdad? Él hizo lo que tenía que hacer. Él se preparó para debatir en contra del maestro, ¿verdad? Porque pues y es el celo que debemos de tener, de debatir, pero con causa, con conocimiento, y con respeto, cuando la gente dice tonterías acerca de Dios. Y al final de cuentas el cuate cómo o sea, tiene que ceder y tiene que reconocer que Dios existe. Por eso dice en la Biblia, dice, solo el necio dice no existe, Dios no existe, ¿no? Algo así, ¿no? Solo el necio. O sea, porque pues usted va, por ejemplo, allá a Foz de Iguazú, en Brasil, y ve las cataratas, y usted dice, ¿de dónde viene tanta agua? Por eso yo cuando escucho y veo letreros, ¿verdad? Ahí que dice, el agua se va a acabar. Yo respeto. Claro, no ando ahí mal usando el agua por ningún lado. Y respeto lo que la gente dice. El agua se va a acabar, está bien. Pero yo tengo un pensamiento, que el agua se va a acabar cuando Dios quiera, no cuando la gente diga. Así de sencillo. O sea, porque Dios es soberano sobre la naturaleza. Ve ahorita el agua de Chapala, ya mucha gente lo da por muerto y otra vez ya está en el 80 y tantos % de su nivel. Aquellos que sembraron, pues ya se les volvieron a llenar sus milpitas. Pero bueno, vamos a terminar porque es la hora. Entonces, vemos en el resto del capítulo, cuenta la conquista general de la región del sur de Canaán. Obedecía todo lo que Jehová mandó, ¿no? El verso 40, para terminar, ahí en el verso 40, vea lo que dice. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los daños y de las laderas y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado, ¿sí? Entonces, incluyendo la carnicería que armaba, ¿no? Entonces, ya hemos comentado esta cuestión antes, pero es digno de mencionar un poco más sobre lo mismo, ¿no? Entonces, la moralidad de los habitantes era sumamente mala. Vomitaron a sus moradores, ¿verdad? De ahí en Levítico 18:25 lo puede ver, ¿no? Y ahí en estos versículos del 6 al 14 de este capítulo 10, tratan de los versículos del 6 al 14 del capítulo 18 de Levítico tratan de algunas de las prácticas casi no mencionables. Por eso la matanza entonces fue en parte un juicio divino sobre sus abominaciones. Pero Dios permitió a Israel ser una nación que dio al mundo su Redentor. Así es de que, hermano, tenemos que obedecer a Dios y a su palabra. Y tenemos una buena razón. Que Dios le bendiga, aquí nos quedamos.